Pintura maldita. Mi nombre es Julio, tengo 55 años y soy un hombre común y con pensamientos corrientes. Alguna vez tuve una familia, con mi hija y mi esposa en una bella casa. No teníamos mucho, pero la calidez se sentía al poner un pie ahí. Siempre me ha gustado escribir, pero siempre dejaba las cosas a medias, quizá por el tiempo, el trabajo, la familia o porque no creía que fuera muy bueno en eso, pero esta vez espero poder terminar esta historia, pues estoy seguro de que es la primera, pero también la última. Todo comenzó cuando desperté acostado en el suelo, con mis pensamientos en blanco, mi garganta seca, mi cuerpo frío y mis brazos llenos de rasguños. Tenía en mi regazo a Simón, el gato que me regaló mi hija hace ya bastantes años. Ya estaba viejo y cansado como yo. En ese entonces tenía mucho tiempo que no veía a mi hija, pues solo tengo una. Anteriormente me visitaba cada semana religiosamente, pero después se mudó a España con su esposo y al principio me llamaba 3 veces por semana, después se convirtieron en 2, luego 1 y finalmente ninguna. Ni una sola llamada desde muchos años antes. La soledad me iba consumiendo y creo que por eso paso lo que paso. Alguna vez leí que el mal se aprovecha de tu vulnerabilidad, que es más fácil que lo paranormal aparezca cuando estás indefenso. Bueno, ahora me gustaría explicar cómo llegué a esto. Mi esposa murió por una terrible enfermedad cuando mi hija tenía apenas 18 años. Fue lo peor del mundo, porque su último día supo que yo la había estado engañando y esto hizo que mi hija se distanciara de mí. Cuando tenía 20 se fue de casa y me visitaba de vez en cuando, hasta que cumplió 30 y se mudó a Europa. La soledad se hacía cada vez más presente, lo único que me consolaba era la compañía de mi mascota, aunque sinceramente no era suficiente. Una mañana mientras caminaba, y el sol me pegaba en la cara, vi un puesto, en una vieja casa. Era un bazar, y la curiosidad de que podía encontrarme ahí me hizo acercarme. Tenían muchas cosas, todas parecían bastante antiguas y nada me convencía, hasta que vi algo que me encantó. Era un cuadro, que estaba arrumbado al final de la mesa, no era muy grande, pero tenía algo que no puedo explicar que hacía llamar tu atención indudablemente. La anciana, dueña del bazar, me contó que había sido de su madre y hace años atrás había estado en el sótano porque ya no cabía en sus paredes llenas de más cuadros. La pintura era de diferentes colores, pero predominaba un rojo sangre muy bello, era un dibujo abstracto de un paisaje de noche. Tenía una casa de 3 pisos con varias ventanas y en el tercero se podía ver a una mujer de blanco, peinándose mientras se veía al espejo. Algo en ella despertó profundamente mi interés y eso hizo que la comprara. La llevé a casa, estaba muy feliz porque me gustaba mucho mantener mi casa elegante y ese cuadro se vería maravilloso al lado de mi chimenea. Cuando crucé la puerta de mi hogar Simón apareció y al contrario de cómo me recibía siempre, esta vez soltó un chillido muy raro, sus pelos se erizaron de pies a cabeza y su cuerpo se encorvó. Mi sorpresa y algo de miedo hicieron que accidentalmente el cuadro cayera de mis manos. Me molesté y regañé a mi pequeña mascota, quien salió corriendo hasta perderse de mi vista. Miré hacia abajo lentamente, pidiendo muy dentro que no estuviera roto. Una esquina pequeña del cuadro se había desprendido, pero lo extraño es que esa apertura comenzó a brotar una sustancia extraña de color rojo. Cuando toqué un poco, me di cuenta de que parecía sangre auténtica. Di un paso hacia atrás asustado, era como si la pintura estuviera sangrando por haberse lastimado, como si estuviera viva, pero eso era imposible. Después de unos minutos analizando la situación, pensé que quizá era alguna reacción de las sustancias con las que había sido hecha por ser tan vieja, y no le tomé importancia. Limpié el líquido y con un pegamento especial, y uní la esquina que se había roto y lo colgué en una de las paredes de la sala. Sentía que el ambiente de la casa se había tornado diferente, como mucho más pesado, pero me dije a mí mismo que solo era mi imaginación. La noche llegó, y con ella una serie de acontecimientos extraños.
El primero fue que Simón no se acercó para nada a la sala, a pesar de que yo estaba ahí viendo la tele como siempre, y parte de nuestra rutina era estar juntos durante este tiempo. Dejé de prestar atención a la pantalla, y un recuerdo muy nítido vino a mi mente. Cuando tenía alrededor de 20 años me había quedado sin trabajo, y llevaba un par de días sin comer, moría de hambre y sentía que ya no podía aguantar más, hasta que uno de mis vecinos me pidió barrer su patio, y así conseguir algo de dinero. Estaba muy feliz al recibir ese recurso e inmediatamente fui a comprar una rebanada de pizza y un refresco. Mientras caminaba de regreso a casa, un pequeño niño de alrededor de 3 años se puso frente a mí y me pidió algo de comer. Apenas podía hablar, pero dijo que llevaba mucho tiempo sin comer y que tenía mucha hambre. Noté que tenía moretones en los brazos e incluso uno de sus ojitos se veía morado. Me miró lleno de esperanza y algo en el fondo de mi corazón me dijo que le diera la única comida que tenía y que lo salvara de aquella situación tan delicada, pero un sentimiento de egoísmo pesó más y decidí no hacerlo. En eso di media vuelta y me fui. La verdad quise calmar mi conciencia diciéndome a mí mismo que llevaba 2 días sin comer, que me había costado mucho conseguir esa comida y que seguro alguien más se iba a apiadar del niño, porque claro que nadie lo haría por mí. Las noches siguientes no pude dormir, pues la culpa no me dejaba. Escuchaba su voz dentro de mi cabeza y veía la cara del niño mirándome con sus ojos inocentes, los moretones en sus brazos y la atmósfera llena de esperanza. Fui varias veces al mismo lugar, quería encontrarlo, darle algo de comer, llamar a la policía para que lo salvaran de esa situación, pero desgraciadamente jamás lo volví a ver. Ya había pasado mucho tiempo de aquel acontecimiento, pero volvió a llegar a mi mente tan nítidamente que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras revivía ese momento. Sacudí la cabeza como si quisiera sacar ese recuerdo de ella. Decidí ir a la cama y tratar de ya no pensar en eso. Tomé un vaso de agua para después intentar conciliar el sueño. No pasó ni un minuto cuando sentí esa sensación de nuevo. Una vibra demasiado pesada comenzó a inundar la habitación y empecé a tener trabajo para respirar. El aire parecía estar contaminado y de la nada un miedo horrible invadió mi cuerpo. Lo peor llegó cuando sentí como el borde de la cama empezó a hundirse poco a poco, como si alguien se estuviera sentando en la orilla. No quería mirar y mi terror iba en aumento y me perturbaba pensar que lo podía estar ahí. En mis 62 años de vida nunca me habían asustado hasta ese momento y definitivamente a esa edad uno ya no aguanta muchas cosas, pero tenía que ser fuerte. A pesar de mi resistencia, algo me impulsó a ver a aquel ser que me robaba la paz. Cuando mis ojos se posaron sobre él, sentí como cuando una montaña rusa va de bajada. No podía creerlo, la culpa y el miedo se hicieron protagonistas y me quedé inmóvil. Pues era el niño, el que hace años me había pedido comida y ayuda, a quien no ayudé. Estaba sentado al borde de la cama viendo hacia enfrente, pero cuando supo que lo miraba, giró su cabeza lentamente. En su rostro se dibujó una sonrisa al ver el mío, pero, aunque era un niño, no existía inocencia en él, y de eso estaba seguro. En sus brazos seguían los moretones, y sus ojos estaban llenos de tristeza. Pude haber evitado su muerte, pero ya no valía la pena pensar en eso, ahora tenía un problema mayor. Pues un niño muerto estaba frente a mí, probablemente iba a vengarse, o a lo mejor solo era producto de mi culpa. Cerré los ojos con fuerza y cuando volví a abrirlos se había ido, pero el ambiente en la casa aún se sentía horrible. Después de una noche llena de pesadillas y con la mente en la cárcel de la culpa, desperté sintiéndome como si hubiera tomado una botella entera de whisky. Era imposible que aquella imagen del niño fuera real, pero en el fondo sabía que estaba muerto. Quizá la causa había sido el hambre, la sed o los golpes que le propiciaban por no llevar dinero o comida, o simplemente su corazón se había parado a causa de la tristeza, porque finalmente un pequeño no merecía sufrir tanto. Ese día no comí ni un solo bocado, y cuando intenté darle alimento a Simón, mi gato amarillo, tampoco quiso comer. Las horas pasaban lentamente,
era como si mi casa estuviera en un bucle de tiempo y un olor nauseabundo parecía emerger de las paredes. No quería salir a la calle, mis ánimos estaban por los suelos y mejor decidí ir a la casa donde me habían vendido la pintura para preguntarle a la señora sobre ella, porque ya no podía con esa horrible situación, sentía que me estaba drenando la vida. Cuando toqué la puerta abrió la anciana y le conté todo lo que me había pasado desde que llevé el cuadro a mi casa. Ella me dijo que pertenecía a su madre, pero que desafortunadamente murió, a causa de lo que dicen fue un exorcismo, aunque los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Tomó toda clase de terapia, pero nada funcionaba, así que decidieron llevar a un cura para que la revisara y les dijo que un demonio se había internado en su cuerpo, ya que su mente era muy débil y tenían que hacer un ritual para expulsarlo. La señora que me estaba contando esta aterradora historia dijo que recordaba cómo su madre le daba muchísimo miedo, ya que hablaba con una voz que no era de este mundo. No había otra opción, solo hacer caso al padre, pero todo salió mal. Aunque dicen que el demonio se instaló en aquel cuadro, la señora murió de todos modos a causa del religioso evento y nunca pudieron comprobar si en realidad en aquella pintura vivía ese habitante del infierno. Siempre la habían resguardado en un cuarto lleno de otras cosas, en el sótano, pero nunca había pasado nada extraño. La dueña de la casa me dijo que debería quemarlo o bendecirlo para que pudiera estar tranquilo. Me fui de ahí muy asustado y decidí quemar aquel objeto en cuanto lo tuviera en mis manos. La noche cayó cuando llegué a mi hogar e inmediatamente caminé hacia donde estaba el cuadro, solo para encontrar algo que me puso la piel chinita. No me di cuenta durante el día, había perdido horas viendo televisión, disociando sobre los fantasmas que atormentaban mi alma e incluso ahora mi hogar y finalmente a la casa de la anciana. Cuando miré de nuevo el cuadro que adornaba la sala, me di cuenta que la mujer que el día anterior estaba mirándose al espejo en el tercer piso, ahora estaba en el segundo y estaba observando por la ventana como si se asomara al interior de mi casa. Mi corazón comenzó a latir con prisa y no podía creer lo que estaba viendo. Traté de descolgarlo, pero parecía que estaba pegado porque no se movía ni un centímetro. En eso jalé con fuerza y nada. Unos segundos después, mientras trataba de dirigir esa escena, tuve que taparme los oídos con las manos porque comenzaron a escucharse unos gritos horribles que parecían provenir del cuadro y además las luces comenzaron a parpadear y Simón dio un chillido como nunca y corrió lejos de ahí. Cerré los ojos y le pedí a Dios que eso parara porque el terror que sentía era insoportable. De un momento a otro todo cesó y abrí lentamente los ojos temblando de miedo. Y mi horror se acrecentó cuando vi que no estaba en mi casa, sino en lo que parecía ser el interior del cuadro, pues eran las mismas paredes y al asomarme podía ver mi propio hogar. Sentí mi cuerpo desvanecerse, pensé que era un sueño, pero nunca desperté. Corrí hacia la puerta principal, pero era como si hubiera más pasillos al abrirla y al abrir todas. No había salida, las ventanas no abrían, era como estar en el infierno. Quizá merecía lo que me estaba pasando, a lo mejor había muerto y estaba pagando mi sentencia, o quizá mi conciencia me estaba traicionando, estaba demasiado solo como para tener la esperanza de que a alguien le importará mi ausencia, así que solo me tocaba aceptar mi destino. Simón, quien no merecía estar ahí conmigo, era mi única compañía, y a pesar de estar asustado, yo también era la suya. Mas, mi resignación no sirvió de nada, pues soy un humano que no deja de sentir. El terror no se iba de mi helado cuerpo, y mi corazón estaba tan acelerado, que parecía salir de mi pecho, cuando escuché que alguien bajaba del segundo piso. En el fondo ya sabía quién estaba a punto de bajar, la mujer del cuadro, y no tenía idea de lo que podía hacerme. El gato se escondió atrás de mí, y ambos esperamos lo inevitable, pero algo sucedió. Nadie bajaba, solo se escuchaban las pisadas, pero no había nadie en las escaleras. La verdad ya estaba demasiado asustado, y cuando me encontraron, estaba acostado en el piso de mi casa, y con mi gato Simón acostado sobre mi pecho, ido. Realmente no sé qué sucedió, podría decir que fue un sueño, una pesadilla o la realidad.
Pero sí puedo decirles que fue una de las cosas más traumantes que he vivido. La señora que me contó lo de su madre, quizá decía la verdad, y quizá algún ser extraño intentó apoderarse de mi alma aquella vez. Pero definitivamente no recomiendo comprar en los bazares, ya que podrías llevarte una sorpresa encontrándote con el mal escondido en los objetos. Relato escrito y adaptado por L.Y.Z. Rayón.